Pues seguimos de nuevo. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas y mientras van escribiendo las preguntas en el chat, voy a comenzar yo a lanzar un par de preguntas a los ponentes de la mesa. Entonces, en primer lugar, doctor Duarte, ¿para qué tenemos que ir a una enfermera? ¿En qué casos tiene que ir una persona a una enfermera? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esta es una de las claves de la visibilidad enfermera, ¿no? No identificamos a la enfermera como un proveedor inicial de cuidados. Parece que tenemos que ir siempre como el segundo escalón, ¿no? Y sin embargo, los estudios nos dicen que para al menos el 50% de los problemas habituales, sencillos, que causan una consulta en atención primaria, la enfermera es resolutiva. Y hay evidencia sobre esto desde hace 15 o 20 años, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros mismos somos capaces de decir, pues si usted tiene un resfriado, si usted tiene un catarro, si usted tiene dolor, si usted tiene X, ¿no? Pues puede ir a hablar con una enfermera que le va a ayudar, ¿no? Si usted no está durmiendo bien, si usted no está comiendo bien, si usted tiene... No identificamos a la enfermera como primer proveedor de cuidado, ¿vale? Yo Entonces... quería comentar esto, y no será porque a lo mejor es de difícil acceso. Es decir, ahora yo me pongo en el papel del usuario. ¿No es más fácil bajar a la farmacia y preguntarle al farmacéutico sobre esto? ¿No tenemos un difícil acceso en nuestro sistema sanitario a nuestro conocimiento? ¿El usuario no le es difícil acceder a la enfermera? Sí, puede ser, no te voy a decir que no, ¿no? Puede que haya un problema de accesibilidad, pero también hay un problema de visibilidad, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno está muy bien traído, el tema de la farmacia, ¿no? Tú vas a la farmacia y no tienes que hacer nada, vas a comprar un medicamento y consultas, ¿no? Hace una consulta de mostrador, ¿no? Para ir al centro de salud tienes que pedir cita, ¿vale? Parece que tienes ahí una traba, ¿no? Luego sí, puede que haya un problema de accesibilidad. Sin embargo, el otro problema no es solamente de accesibilidad. O sea, nosotros no somos profesionales de puertas abiertas siempre, ¿vale? Tenemos las mismas trabas que tiene el resto del sistema sanitario. Sin embargo, salvando ese problema, no tenemos la visibilidad de para qué ir a ver a la enfermera. Déjame que te cuente una anécdota de esta mañana en mi escuela, ¿no? Alumnos de primero, es decir, alumnos que tienen todavía poco contacto con el sistema sanitario, son alumnos muy jóvenes, ¿no? Universitarios de primer año. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has ido a ver una enfermera? Sin que nadie te enviara a ella. Y todo el mundo decía, pues no sé. Entonces yo les decía, bueno, ¿quién os ha puesto, por ejemplo, las vacunas a lo largo de vuestra vida, ¿no? Habéis completado el calendario vacunal, supuestamente la última la habéis puesto según el calendario de cada comunidad autónoma entre 12 y 14 años, luego tenéis memoria. La paradoja es que la mayoría me contestaban, pero esa era una enfermera, ¿vale? Es decir, que a veces incluso consultando no te identifican, ¿no? Y la otra anécdota es que en algunos de los cursos o seminarios que impartimos a veces preguntamos, ¿no? Bien, vamos a hablar de diagnóstico enfermero, que en teoría son los problemas del paciente. Díganme, ¿por qué problema irían ustedes, que son enfermeras, a consultar a una enfermera como primera opción? Entonces es un momento de eso donde se hace un silencio en el aula, ¿verdad? Bueno, cuando podíamos hacerlo presencial, ¿no? Se hacía un silencio en el aula porque de entrada nadie decía, bueno, pues yo voy a la enfermera no para que me haga algo, sino tengo un problema y quiero consultar. Cuesta mucho ver a la enfermera como una profesional resolutiva de problemas, ¿no? Como primera opción de consulta, ¿vale? Bueno, se anima el debate, tenemos la primera pregunta. África Merino dice, ¿por qué creen que los colegios profesionales no actúan rápidamente ante imágenes de enfermeros en anuncios, series, películas, en las que la imagen gráfica de la misma es incorrecta o incluso degradante o infantilizante? Sandra, ¿qué opina? Bien, yo creo que aquí hay dos temas. Uno que esperamos mucho de nuestros colegios profesionales
ante la respuesta que dan, y otra porque realmente deberíamos tener a alguien controlando esto de forma sistemática. Generalmente es el propio enfermero el que se pone en contacto con su colegio profesional y entonces le lanza una queja en la que dice que ha visto o que hay alguna imagen con la que no está de acuerdo. Ahí se activa un mecanismo lento en el que alguien de la organización tiene que ponerse en contacto con el medio que ha difundido esa imagen y hacer una queja. Yo creo que nosotros como colectivo no estamos lo suficientemente preparados, ni tenemos, pero no preparados porque no tengamos los medios, no estamos concienciados del impacto que tienen esas imágenes en la población. Yo estoy de acuerdo con África, ¿eh? Es verdad que deberían actuar mucho más de forma contundente. Pero lo del tema de la imagen no solamente, por desgracia, no solamente es en anuncios, series y películas. Yo personalmente me quejo de que nuestras propias instituciones emiten imágenes que no se corresponden en absoluto con nosotros. Es muy fácil ver imágenes de universidades o de ayuntamientos o incluso de entidad de administraciones autonómicas poniendo imágenes que no se corresponden con nosotros, que yo creo que de todas formas África se refiere muchas veces a imágenes en las que nosotros aparecemos, pues no sé, disfrazados o con otro tipo de aspecto que no nos gusta. O Pero el creo disfraz de la que es por enfermera, eso. ¿no? ¿No? Sí, sí, exacto. Que esa es una imagen que yo querría hacer un inciso, creo que no nos debe preocupar, ¿eh? El tema de vernos retratados y caricaturizados como enfermeros sexys no nos debe preocupar, porque como dice la palabra, es un disfraz. Todo el mundo entiende, o deberíamos entender todos, que eso no debe preocuparnos. Es más, si nos tienen caricaturizados es porque importamos. Y eso pasa en todas las profesiones. También hay la mecánica sexy, la ebanista sexy y la profesora sexy. Creo que eso no nos tiene que preocupar, nos tiene que preocupar más cuando es un organismo oficial el que traslada una imagen que no se corresponde a lo que, o que se corresponde a un estereotipo que no es con el que nosotros estamos de acuerdo. Pero es responsabilidad nuestra cambiarlo, ¿eh? También no podemos quejarnos de que los demás lo hacen mal. Somos nosotros los que tenemos que proporcionar la imagen que queremos nuestra. No sé si Gustavo en esto quiere hacer alguna aclaración, porque tiene que ver con la marca y con la huella personal que nosotros dejamos. Sí, justamente, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, compartiendo lo que dice Sandra, yo creo que también acá es una cuestión de actuar, ¿no? Una vez quiere tener una imagen sin haber actuado primero y sin haber generado los parámetros y los distintos comportamientos. Uno a veces tiene que estar consciente en eso, es decir, bueno, cuáles son nuestros objetivos en ese sentido a nivel de nuestras acciones, hacia dónde queremos llegar y demás, y a partir de ahí actuar en consecuencia y tener coherencia. Yo creo que las imágenes, como cualquiera tienen no solamente los enfermeros, o de cualquier tipo de actividad profesional, la da la misma actividad. Entonces, independientemente de hacer publicidad, mencionando, diciendo que eres otra cosa, pero si no actúas desde el día a día, haciendo y comportándote y transmitiendo lo que quieres transmitir de una manera global, ¿sí? Y que la gente lo empiece a percibir, ahí creo que no es posible hacer el cambio. Digamos, yo creo que uno tiene que empezar a comportarse, y esto también creo que es función de las asociaciones que reúnen al sector, empezar a promover ese tipo de prácticas, donde el personal, en este caso de enfermería, sea y empiece a actuar de una manera diferente y sea percibido de otra manera. Pero es fundamental también empezar desde cada uno con el apoyo de las entidades, ¿sí? Y creo que primero tenemos que actuar y definir bien hacia dónde uno quiere ir y qué quiere ser, o para empezar a dar esa imagen y mostrar esa imagen. Primero es actuar y después es comunicar, ¿eh? Yo creo que en esta línea sigue África hablando y diciendo que no creen que una de las soluciones iniciales para incrementar nuestro empoderamiento podría estar en darnos valor y seguridad ya desde la formación de pregrado. ¿Qué opinan? Totalmente. ¿Cómo Sí, creen que sí. esto se puede integrar? Yo estoy, bueno, a ver, en mi caso, bueno, estoy totalmente de acuerdo, sigan ustedes que son especialistas, pero es totalmente de acuerdo, digamos. Acá hay que empezar es cuando
en este caso yo soy especialista en marketing y en administración, pero desde los primeros pasos uno tiene que empezar a buscar qué sentido le quiere dar, y si las entidades educativas lo pueden poner en práctica, y más si ya estamos hablando a nivel de profesionales, mucho mejor. Yo quiero decir una cosa, creo que desde un punto de vista educativo ya se aporta ese valor. Creo que el problema está en el momento en el que hay un cambio, hay una brecha entre lo que nos enseñaron en la universidad y cuando luego nos incorporamos al mercado laboral y luego seguimos nuestra trayectoria profesional. Ahí es donde yo creo que está el problema. Yo creo que desde la universidad sí que se da el valor y la seguridad que comenta África. Creo que sí, que los alumnos salen empoderados cuando finalizan la carrera, pero por alguna circunstancia que yo desconozco, al cabo de poquito tiempo ese empoderamiento se pierde, se suman al carro de lo que encuentran fuera y ahí se pierde o se desdibuja la imagen que ellos tenían cuando iniciaron sus estudios. No sé si el resto está de acuerdo en este posicionamiento, pero Sí, apuesto por la universidad en que ellos realmente hacen el trabajo que les toca. Exactamente. Yo creo también que, como comentaba, digamos, tiene que haber una coherencia también, y a veces en los puestos de trabajo también, en las distintas clínicas o institutos y demás donde ejercen, ahí también es un trabajo que hay que trabajar, digamos, y que incentivar, digamos, porque es ahí donde realmente, el día a día, donde se juega la imagen. Digamos, uno puede recibir, si yo me puedo recibir de doctor, abogado o de lo que sea, pero si yo no ejerzo con profesionalismo, no lo voy a transmitir tampoco. Y si uno no se actualiza, si uno no trabaja en su imagen, si uno no trabaja, y más hoy en día, donde la imagen trasciende los medios corrientes y tradicionales. Hoy nuestra imagen, las redes trascienden. Entonces, esto si quieren lo dejamos para otra pregunta, pero lo principal es trabajar con coherencia el día a día para transmitir lo que uno quiere transmitir, y estar atento siempre a eso. ¿Sí? Sí, yo creo que además por alusiones, porque trabajo en una escuela en este momento, ¿no? Y trabajamos en nuestra escuela la imagen profesional de nuestras enfermeras. Sin embargo, yo creo que cuando salen, estoy de acuerdo contigo, Sandra, claro, se encuentran con la realidad. Y ellos notan esa disonancia, ¿no? Me han educado para ser de una manera, pero la realidad parece que me empuja a ser de otra, ¿no? Y demasiado a menudo esa realidad es la que les gana, ¿no? La que les lleva, ¿no? Entonces, yo creo que tendrá que ser un mix, no vale solo con preparar a los alumnos o a los futuros profesionales para ser diferentes y transmitir una imagen diferente, sino que también hay que preparar a los que ya están para cambiar. Porque claro, los que ya están son muchos más que los neoprofesionales, ¿no? Entonces quizás la otra parte de la reflexión sería, imaginemos que todos los estudiantes salen con esta nueva imagen de marca. Siempre serán muchos menos y desgraciadamente con contratos más precarios que los que ya están. Entonces, quizás tenga que ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que también aquí, Gonzalo, juega un papel fundamental las asociaciones que agrupan a los distintos sectores, en este caso enfermeros, donde tienen que tener la vinculación con el Estado y las organizaciones, y que hacen de puente entre los enfermeros, el Estado y las distintas instituciones, medios de comunicación y demás, para reforzar la imagen del día a día, digamos. Uno puede hacer mucho esfuerzo a nivel personal, que está bien, está bueno, pero no deja estar en su ámbito, ¿sí? O en sus redes sociales, o en su ámbito de trabajo y demás. Yo creo que acá las asociaciones tienen un factor fundamental y tienen que empezar a tener mucho más arraigo, ¿sí? Y empezar a comunicar mucho más. Digamos, hoy no pueden haber fisuras, digamos, y lamentablemente es así, digamos, así se manejan las principales asociaciones que representan a los sectores de servicios e industriales del mundo, digamos, están muy atentos, pero principalmente empoderando también a sus representados, digamos. Y en este caso, como fue el ejemplo que acaban de preguntar, de cómo la imagen y que se ven en las películas, en revistas y demás, ahí tiene que, como dice Sandra, salir rápidamente. A veces no es fácil, es cierto, pero estar muy atentos. Yo creo que ese también es un factor fundamental.
que los enfermeros en su conjunto se vean bien representados y que las instituciones, no solamente las universidades, instituciones educativas, sino también gremiales, ayuden al post, una vez que se reciben y van al lugar de trabajo, digamos, a seguir capacitando y representando al sector. Tenemos un comentario de Candelas que nos dice: un gustazo escuchar estas reflexiones, muchas gracias. Es el comienzo, hagámonos preguntas, ocupemos nuestros puestos, esperemos para que el que no puede, no sabe o no tiene voluntad para cuidarse, con la importante formación y evidencia que sabemos, y si precisamos, investiguemos para conocerlo. Pienso que tenemos que trabajar el doble y recibimos la mitad. Necesitamos mucha energía y motivación para seguir. Yo diría que más unión como profesionales y más unidad de concepto de nuestra profesión. Un saludo. Yo les lanzo una pregunta a la mesa y al público. ¿Creen que está en el ADN de las enfermeras el que nos sintamos así o el que tengamos poca visibilidad? ¿Cuál es el problema? ¿Que nos sentimos poco visibles o que tenemos poca visibilidad? Ya hemos hablado de esto en la mesa. ¿Qué les parece si volvemos un poquito sobre este tema? ¿De qué manera podemos mejorar nuestra marca? Bien, yo ya comenté que el problema no es que seamos invisibles, no somos. Lo que pasa es que la visibilidad que nosotros tenemos no nos gusta. Nosotros hemos sido incapaces, ya lo he comentado antes, hemos sido y somos incapaces de trasladar nuestra inteligencia a la sociedad. No sé, creo que en algunos casos nos sentimos hasta cómodos por no tener que elegir o por no tener que responsabilizarnos ante nada sobre una tarea o sobre una actividad que hagamos. Consideramos que es mucho mejor que sea delegada. Entonces, como es delegada, no tengo tanta responsabilidad. ¿Cómo voy yo a dar un dato que no conozco del todo? ¿Cómo voy a decir yo algo que no estoy segura de si es así? Pues no lo digo. Me respaldo en otro profesional y es suficiente. Entonces, claro, lo que percibe la persona que tenemos delante es que no tenemos la autoridad suficiente. Y claro, eso es un problema. Sí, yo creo también, Sandra, que como bien tú dices, y acá también lo están diciendo en el chat, ¿sí? Todo cambio necesita esfuerzo, digamos, salir de una zona de confort, ¿sí? Y empezar a trabajar, digamos. Es así, digamos, y no hay atajos. ¿Sí? Cuando uno quiere empezar a cambiar, y más una imagen sectorial de la envergadura que estamos hablando, ¿sí? Y de la coordinación, y donde el esfuerzo de cada uno tiene que ser fundamental. Yo creo que es eso, digamos, es tomar la responsabilidad de tener que hacer un cambio, ¿sí? Empezar a actuar, y a partir de ahí yo creo que también la acción, la salida, digamos, salir de la zona de confort y empezar a generar ese cambio va a generar el envión, digamos, pero no permanecer. Si uno permanece haciendo las cosas que hace siempre, no va a lograr ningún cambio, digamos, estamos todos de acuerdo. Entonces, a partir de empezar el cambio y empezar a actuar, creo que ahí está la clave, ¿sí? No quedarse parado y empezar a funcionar. Y a partir de ahí, bueno, con el compromiso de la mayor cantidad de gente que se pueda. Por supuesto, es como todos, digamos, hay gente más comprometida, menos comprometida, pero bueno, acá el trabajo por lo general, digamos, es de unos pocos, pero la idea es que sea de la gran mayoría, pero sabemos que los cambios muchas veces tienen que tener abanderados, ¿sí? Y creo que, como yo decía recién, son las asociaciones las que van a tener que tener la punta de lanza en todo esto y empezar a comunicar y apoyar también a sus asociados. Pero el cambio es fundamental y hay que saber y conocer y tener en cuenta que hace falta el cambio, digamos, ¿no? Salir de la zona de confort y empezar a actuar de otra manera. Si no, los resultados van a ser los mismos. ¿Pero realmente queremos un cambio? Bueno. Yo creo que yo creo que hay que ser consciente de que independientemente de que haya gente, estoy de acuerdo con vosotros, que está en su zona de confort y que no quiere cambiar, yo creo que hay un enfoque de mínimos, digamos, sobre esto, ¿no? Y es que has de ser consciente de que cuando te pones la casaca de la enfermera, no me gusta decir que nos ponemos un pijama, ¿no? Es decir, cuando te pones la casaca de la enfermera, formas parte de un grupo. La uniformidad implica eso, que formamos parte de un grupo. Entonces, el enfoque de mínimo es que lo que tú haces va a repercutir en mi imagen, no solamente en la tuya.
Entonces, si nuestro grupo de enfermeras fuese consciente de que lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro ámbito va a repercutir en la imagen global del grupo, ya habríamos ganado mucho. Aunque yo quisiera más. Pero fíjate, incluso echo de menos, no sé qué pensáis vosotros, incluso echo de menos ese enfoque de mínimos muchas veces, ¿no? Ese enfoque de mínimos que nos hace pensar cuando ejerzo de enfermera, no solamente estoy proyectando mi imagen individual, sino que estoy proyectando la imagen de grupo y tengo una responsabilidad con mi grupo. Yo creo que eso a menudo las enfermeras lo olvidamos, ¿no? Ese corporativismo positivo, si ustedes quieren, ¿no? Ese corporativismo está perdido en muchos casos porque las entidades para las que trabajamos no se preocupan de esto. Hay entidades privadas, como pueden ser los bancos o pueden ser empresas muy grandes, donde de alguna manera se preocupan mucho por los trabajadores, donde están continuamente creando el engagement, que sería la pertenencia a la entidad. Y además, bueno, se ponen en límites en los que ellos matan por su empresa, donde se hacen de muchas maneras, hay muchas técnicas y muchas acciones, pero probablemente hayan escuchado ustedes que hay, pues no sé, excursiones o salidas especiales, ventas de entradas para eventos exclusivos, descuentos para los trabajadores, formaciones específicas para algún tipo de acto, no sé, o cosas que a los trabajadores les es muy interesante y que en nuestras entidades sanitarias generalmente no les preocupan en absoluto. Como colectivo tampoco, porque incluso los colegios oficiales, que desafortunadamente en España tienen muy mala prensa porque están siempre metidos en zonas oscuras, pues nosotros desde luego no nos sentimos representados. Y desafortunadamente también la universidad tampoco ha creado esos grupos de asociaciones de exalumnos o de alguna manera seguir manteniendo ese sentimiento de pertenencia a un colectivo especial, que es lo que comenta el doctor Duarte con los mínimos. En el momento en el que nosotros, yo le llamo pijama, en el momento en el que nos ponemos un pijama y unos zuecos, nosotros somos otra cosa. Y se pierde, no sé por qué se pierde, no sé si es porque de verdad las entidades no están o están muy seguras de que nosotros no nos vamos a ir nunca de allí. Y también es verdad que es el sentimiento un poco de los enfermeros. Yo quiero trabajar de lunes a viernes en el hospital de 8 a 3 y a mí el fin de semana me dejáis tranquilo. Eso lo generamos nosotros también. Y es difícil que, pues, no unirse a eso. Y decir, yo lo que prefiero es estar en consultas externas y que no me molesten, por ejemplo, ¿eh? No sé si os parece que estoy equivocada o que posiblemente esa es mi opinión. Yo creo que sí, ¿eh? Gonzalo, ¿quieres hablar tú? No, bien. Es difícil discrepar de Sandra, porque yo creo que en cierto sentido sí que hay una bolsa de profesionales que siempre va a estar ahí. Sí. Esa zona de confort que también decía Gustavo, ¿no? Sin embargo, a la vez, en el otro lado de esa balanza, siempre hay un grupo de profesionales con ganas de cambiar, de avanzar. Por eso quizá ese sentido de pertenencia podría ser ese mínimo a partir del cual avanzar, ¿no? Si no te sientes parte de ese grupo, parte de esa profesión y no eres consciente de que lo que haces repercute en los demás, pues ya los demás vamos un poco cojos, ¿no? Uh-huh. Yo también creo que acá es un factor fundamental, acá lo estoy viendo también en los chats que hablan del orgullo y creo que eso se siente, ¿sí? Digamos, en lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo. Yo desde acá, desde Argentina, siento el orgullo con las palabras que ustedes están hablando y con el chat uno lo siente. Y creo que también acá es el trabajo de cada uno, como bien dicen, el trabajo de la marca personal, bueno, viniendo a tema un poquito, donde hoy por suerte podemos tener la responsabilidad, ¿sí? O podemos actuar de esta manera, gracias a las redes sociales y las comunicaciones. De repente, un ejemplo, por ejemplo, lo que hablan de reconocimiento también.
cada uno de nosotros, empezando a trabajar nuestra marca, o teniendo responsabilidad en nuestras redes y la comunicación, puede hacer de manera coherente ya ese aporte. Digamos, hoy poner un artículo, poner un reconocimiento a una buena labor de un compañero en tal o tal clínica o en tal evento, ¿sí? Ya estamos ayudando a la imagen y a dar autoridad al sector, ¿sí? Pero eso es un trabajo de cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes en realidad, para empezar a trabajar de forma individual también. Ideal es en forma colectiva, pero si vemos que en algunos casos, o las entidades o los sectores que representan, no, por una cuestión o por otra, digamos, uno no desconozco, no pueden tener la representación o no pueden actuar en representación de una manera mucho más total, digamos, que abarque mucho más y que puedan ayudar al sector. La idea también es empezar de cada uno. Yo creo que tomando la autoridad en nuestras manos y empezando de a poco a intervenir, hoy las redes sociales son todo. Hoy las redes sociales ganan elecciones, así que no hay que dejarlas de lado. ¿Sí? Entonces hoy los medios tradicionales están, pero las redes sociales hoy te balancean la opinión pública. Así que uno puede tener, o cada uno de nosotros podemos tener esa responsabilidad de empezar a publicar y empezar a tener nuestro perfil online y de a poco ir empezando a cambiar esa imagen. Digamos, cuanto más sean los que se animen también y pierdan los miedos, y empiecen a estar en las redes sociales de manera coherente e inteligente, se puede llegar a buen puerto, digamos, y empezar a cambiar esa imagen. Por supuesto, lo ideal es que venga de los organismos y de las asociaciones que nuclean, ¿no? Pero creo que un buen paso podría ser, y lo puede hacer cada uno, digamos, personalmente, y no esperar a alguien, ¿sí? Es tomar la responsabilidad. Así, tanto orgullo que noto, ¿sí? Tanta buena voluntad que hay, podemos empezar de esa manera. Digamos, bueno, okay, ¿qué hago yo con mi imagen? ¿Cómo empiezo a comunicar? ¿Cómo empiezo a comunicar que mi compañero o que tal persona conocida ha realizado algo de manera memorable? ¿Por qué no comunicarlo? ¿Sí? Que la gente sepa cuál es el rol. Una vez que identificamos o se identifica el rol, empezar a comunicar en base a eso. Y hoy está en las posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Digamos, tenemos la opción, cada uno puede optar por comunicar. Entonces, cuanto más sean los que comuniquen de una manera coherente, creo que de a poquito se puede ir revirtiendo esa imagen. Pero es como decía Sandra, digamos, la idea es que uno quiera modificar esa imagen. Y creo que todos los que estamos aquí es lo que lo queremos hacer. Entonces, creo que... Somos más sensibles. No sé si lo queremos hacer, pero estamos más sensibilizados con el tema, eso seguro. No, por supuesto. Yo entiendo también que acá es un... Digamos, no es el universo, sino que es una muestra, ¿sí? Los que están presentes. Digamos, los que están presentes en un evento como este de capacitación son aquellos que quieren, ¿sí? Mejorar y quieren progresar. ¿Sí? Por lo general pasa eso, son los que tienen la voluntad. Pero también tienen la voluntad y la posibilidad y el potencial de modificar su ámbito, como dijo Gonzalo. Empezar a poner ese granito de arena y ser representantes y ser embajadores, entre comillas, de la enfermería a nivel mundial, se puede hacer tranquilamente. Y aparte, no se pierde nada. Si cada uno de nosotros empezamos a comunicar, a trabajar nuestra imagen, nuestros valores, empezar a enfocarnos un poco más en lo que queremos comunicar, creo que puede ser un muy buen punto de partida como para que también se expanda las ganas, digamos, de cambiar. Creo que es una buena oportunidad. Eventos como este, online, a nivel mundial, y que captan gran cantidad de gente, está bueno como para ser un puntapié inicial. Totalmente. Yo creo que en las redes sociales, hablando de redes sociales, hay una manifestación de queja mayoritaria, más que de disfrutar los triunfos del resto de los compañeros. ¿Qué les parece a ustedes? Estoy de acuerdo. Creo que utilizamos mal la comunicación. Yo lo digo siempre, forma parte de mi discurso. Si no nos vemos mejores porque no sabemos hacerlo mejor, no conseguimos que el receptor entienda lo que nosotros en nuestro mensaje. Y me incluyo porque muchas veces yo también fallo. De hecho, antes estaba comentando el hecho de que utilizásemos las menciones o los premios que nosotros podemos tener y que no lo hacemos por vergüenza ajena o porque, no sé, porque no
no lo vemos como una oportunidad que nuestro compañero se presente como ponente a un congreso o que haya sido seleccionado para participar en una entrevista o que somos incapaces de alegrarnos por ello y ni siquiera encima decirlo. Y hacemos mal. Hacemos mal porque al final parece una profesión de envidiosos y Sí. no de personas que quieren compartir, sino que siempre intentamos ver la maldad en el otro. Y las redes sociales todavía incrementan mucho más esa sensación o ese sentimiento. Hay redes sociales que solamente están por hacer quejas de lo mal que nos trata todo el mundo. Y bueno, pues puede ser, pero ¿no sería mejor verlo desde un punto de vista positivo y no pensar en lo malos que son los demás con nosotros, que parece que a veces también nos gusta el hecho de que todo el mundo diga al final, bueno, pobrecitos? Pobrecitos, ¿por qué? Pero si nosotros fuimos los que escogimos ser esto, pobrecitos nada. Y también confundimos muchas veces nuestra profesión a la hora de hacer quejas que tienen que ver más con condiciones contractuales y salariales que no con el ejercicio de la profesión puro y duro, que eso es otro. Sí, yo creo, Sandra, que es un ámbito para aprovechar las redes sociales. Es cierto, mucha gente lo utiliza como un 0800 o atención al cliente y quejas, es lo que hay también, y uno tiene que estar preparado para eso. ¿Sí? Digamos, no van a dejar nunca haber quejas en lo que uno, o malos comentarios, y uno tiene que saber que van a estar. ¿Sí? Pero lo bueno es que también tiene una ida y vuelta. Si yo manejo bien, ¿sí?, los malos comentarios, también puedo generar buenos comentarios y buenas comunicaciones, ¿sí?, que rebatan los malos comentarios, ¿sí?, y las malas imágenes y las quejas. Sí creo que no es un ámbito para discutir. En algunos casos se hace eso, gremiales a nivel de salarios y demás. Creo que, bueno, está bien, es donde estamos inmersos, ¿sí? Yo creo que para cambiar la imagen hay que ir hacia lo positivo, hacia lo bueno de un sector, en este caso la enfermería, cuáles son aquellas razones para que tengan autoridad y para que generen ese orgullo, digamos. Pero hay que estar al día a día, digamos. Acá hay que comunicar casi constantemente los logros, lo que se hace, lo que uno no, y comentar y aplaudir también, digamos, aplaudir buenas prácticas, estar siempre inmerso, digamos, compartir comunicaciones de los colegas. Yo les he comentado también que hay LinkedIn de enfermeros, no son muchos, pero hay enfermeros que tienen LinkedIn, enfermeros que lo tienen bien trabajado, su LinkedIn, pero la mayoría no. Pero también compartir eso, digamos, compartir, no ser tan envidiosos, como decía Sandra, entre uno y otro, ¿no? Ser un poco más, más colaborativos. Yo creo que eso hace al sector también. Pero bueno, hay cosas que también hacen al propio ser humano. Pero la idea es que Eso está claro. uno comparta las buenas prácticas, replique, comente aquellos. Porque en realidad cuando una vez que uno está dentro de una red social también, empieza a seguir, ¿sí?, y empieza a hacer grupos y demás de personas como uno. Y creo que desarrollando grupos de enfermería, ¿sí?, en redes sociales, en este caso LinkedIn, que es la red profesional por excelencia, y empezar a trabajar eso, creo que sería un gran cambio también, digamos, y la gente lo ve, y es un minuto a minuto también, digamos, no uno tiene que esperar a encender el televisor para tener noticias en LinkedIn, uno lo puede hacer ya. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante para empezar. Y creo que así como hay malas noticias o malos comentarios, que uno tiene que saber que existen y saber incorporarlos de manera sabia, sin enojarse y sin victimizarse, también hay que tomar la responsabilidad para actuar, ¿sí? Hoy tenemos que actuar. Digamos, lamentablemente, si uno no actúa, no genera cambio, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber aceptar los malos comentarios, pero contrarrestar con buenas prácticas y comunicar aquello positivo, ¿sí? Uno no aprende a ser marinero con el mar en calma, ¿no? ¿Qué dice? Uh-huh. Y en el día a día, en el cuerpo a cuerpo con la persona cuidada, estos pequeños actos que generan un gran impacto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas recomiendan a las personas que nos están escuchando que hagan? Yo creo que hay una cuestión importante en el cuerpo a cuerpo con el paciente, ¿no? Y es transmitir una imagen de profesionalidad huyendo del discurso clásico de angelical de la enfermera, ¿no? Yo soy bueno porque soy una buena persona, porque soy muy amable,
porque tengo una gran vocación, que es verdad y que está ahí, que no lo vamos a negar. Pero hay que añadirle a eso el mensaje profesionalizante, ¿no? Yo hago esto porque esto es mi trabajo y lo hago bien y lo hago por usted. Yo no hago esto porque sea buena persona, que puede ser o no. También hay malas personas en la profesión, También, ¿no? También los hay. también. Entonces, habría que huir de ese discurso angelical, bien intencionado, en el cuerpo a cuerpo con el paciente, como dice la doctora Sánchez, ¿no? Yo creo que hemos de tender a ir metiendo en nuestro día a día ese discurso profesional, esa marca personal, ¿no? Que decía aquí el compañero Gustavo, ¿no? Yo creo que es muy importante cambiar el chip de la enfermera vocacional, buena persona que me sale de dentro, hacia la enfermera profesional, bien formada, bien trabajada, que tiene un objetivo claro, que es ayudar a la gente cuando necesita cuidados, ¿no? Bien, Y tienes razón en ese tipo de discurso y creo que incluso hay que corregir al paciente en el momento en el que nos dice algo así, qué buena eres, qué guapa eres, o ay, qué maja, qué maja. Que maja no, mire, yo he estado 4 años estudiando y seré muy maja porque es casualidad, es un complemento más que tengo, que es lo que dices. A nivel práctico, porque eso está muy bien el decir, no, pero tenemos que cambiar el discurso. Sí, pero habrá que tener cosas prácticas. Yo no sé si alguna vez vosotros lo habéis oído y yo creo que muchos lo habremos oído, estoy viendo tan bien cómo lo hace usted que casi soy enfermera. Y cuando hay alguien, cuando hay un cuidador que está atendiendo a su familiar. Y creo que eso hay que corregirlo y decirle abiertamente y tranquilamente, no, oiga, la enfermera soy yo. Usted es más importante. Usted es el cuidador que me está diciendo cómo está el paciente. Pero los cuidados que yo le ofrezco a su familiar son profesionalizados. Y por eso los decido yo. Aunque usted después le ponga un refuerzo en el apósito, en la gasa, porque se ha caído. Y usted es el que me va a decir a mí cómo está el paciente y si ha comido, si ha cenado, si se encuentra mejor o si usted no le ve como siempre, porque yo no le conozco. Pero hay que decir que no es casi enfermera, porque no lo es. Así de sencillo, y se le dice bien y la gente lo entiende, pero hay que darle valor también a lo que hace el otro. Y eso es una cosa que deberíamos, eso sí que debería venir desde la universidad. Eso sí que es cosa nuestra. Sí, yo creo que siguiendo con esa idea, Sandra, ¿no? Tal vez un gesto tan sencillo como hacer una presentación, ¿no? Buenos días, yo soy Gonzalo, soy Gonzalo Duarte, soy su enfermero. Bien. Y siempre acompañarte de esa coletilla de yo soy su enfermero o soy el enfermero. Bien. Porque si no lo incorporas en tu saludo, no te identifican. No te Correcto. identifican. Parece que siempre estamos siendo reactivos, ¿no? Reactivos, ¿no? Como no me has identificado, y parece que estamos siempre a la defensiva. Entonces, tal vez podemos cambiar con un gesto muy sencillo, ¿no? Antes, cuando estábamos en la mesa, yo comentaba este libro que me dio mucho que pensar, que nos da mucho que pensar. Y fíjate, una de las principales recomendaciones prácticas en el día a día era preséntese como enfermera. Preséntese como enfermera. Buenos días, yo soy, por ejemplo, a propósito de más anécdotas, ¿no? Cotidianas, ¿no? Mis alumnos de primero ya me conocen, pero el primer día no me conocen. Y siempre que entro en clase les digo, buenos días, yo soy el profesor, soy el doctor Gonzalo Duarte, enfermero. Y ya está, ya se produce esa disonancia porque he mezclado la palabra doctor y la palabra enfermero, ¿no? Correcto. Entonces, creo que tal vez las enfermeras podamos trabajar mucho más esas disonancias en las presentaciones, ¿no? Se puede ser doctor y se puede ser enfermero, ¿vale? Se puede ser profesor y se puede ser enfermero. Se puede ser enfermero y ser tú enfermero. Entonces, yo creo que quizás gestos sencillos, pero muy potentes como este, tendríamos que ensayarlos, tendríamos que utilizarlos en la vida cotidiana, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, yo creo también, como tú dices, bien dices, Gonzalo y Sandra, yo creo que es una cuestión de aceptar también la identidad, estar orgulloso de lo que somos o lo que son en realidad, ¿sí? Digamos, no tener a veces vergüenza o pudor de decir soy enfermero,
¿sí? O yo soy tu doctor, o yo soy tu cardiólogo, o yo soy X, ¿sí? Creo que es una muy buena manera de empezar a representar y poner, digamos, esa autoridad de frente. Y creo que es eso, es también valorar la imagen y el significado, ¿no? de la palabra enfermero. Eso creo que es fundamental. Primero aceptar eso y creo que a partir de ahí es el resto, ¿no? Claro. Pues, y siguiendo con los temas de visibilidad, mientras el público se anima a lanzar preguntas a la mesa, ¿cuántas veces hemos escrito, hemos llamado a un medio de comunicación para dar nuestra opinión, para dar una queja? ¿Cuántas veces hemos dirigido una carta a un gobierno autonómico, local o nacional para dar una queja sobre una mala gestión o sobre una manera de ver cómo mejorar la salud pública, por ejemplo, o algún tipo de cuidado a la población? Ya no como asociación o como sociedad científica, que sí, pero como enfermeras particulares, ¿no? ¿Cuántas veces, cómo nos hemos dirigido a los medios? ¿O nos llaman y nos escondemos? ¿O cómo hacemos? ¿Cuál es su experiencia respecto a esto? ¿Cuál es la experiencia del público que está en la sala respecto a esto? Una ampliación de la pregunta que me recuerda un estudio cualitativo que leí hace un tiempo, ¿no? ¿En cuántas cartas al director firma una enfermera? ¿No? Fíjense qué idea tan sencilla, ¿no? Por supuesto, ahora estamos en la época de la red social, como bien decía Gustavo, ¿no? Y quizás por eso me acordé del estudio, ¿no? Un estudio cualitativo que se planteaba, bueno, en los grandes periódicos de tirada nacional, ¿cuántas cartas al director escribe una enfermera, identificándose como enfermera y o quejándose o proponiendo una solución a algo, ¿no? Entonces, no somos ciudadanos opinadores. Cuando opinamos no nos identificamos como ciudadanos enfermeros, a pesar de que tenemos una responsabilidad social, ¿no? Se nos reconoce en la ley, ¿no? Sin embargo, no, cuando opinamos como ciudadanos, no opinamos como enfermeros, ¿no? Y recuerdo este estudio porque era muy sencillo, ¿no? Eran cartas al director y no estamos presentes ahí. Yo no he escrito ninguna carta al director, me he quejado mucho, en muchos foros, pero justo en una carta al director no, con lo cual aquel estudio me dolió finalmente, ¿no? Pero, Yo sí, pero porque a mí me gusta escribir mayormente, pero no por otro motivo. bueno, Os iba a preguntar, Sandra, ¿tú has escrito alguna carta al director? No, yo no, y mira que me quejo. No, yo últimamente yo tengo mis proyectos personales en los que intento que la imagen de la enfermería intente adecuarse lo más que se pueda a la profesionalidad que nosotros tenemos, y últimamente lo que he detectado es que tenemos un problema todos en el que nos hemos dejado meter en un grupo que se llama sanitarios. No sé muy bien cómo hemos llegado a esa situación en la que cada vez que se hacen referencia a los enfermeros que están trabajando, concretamente ahora, porque ahora como estamos todos los días en la prensa y estamos todos los días en la radio y en todos los medios, pues salimos mucho. Y siempre que se refieren a los enfermeros y a las enfermeras, se refieren a los sanitarios. Y no sé por qué, porque sí que es verdad que en el grupo hay muchos sanitarios, pero es que hay muchas competencias que son solamente nuestras. Entonces, eso también crea una invisibilidad total, porque claro, los rastreadores, ¿cómo que los rastreadores? Eso es un concepto que para los que ustedes no conozcan, ahora me he despistado y no me doy cuenta de que hay mucha gente que no pertenece al Estado español. Los rastreadores ha sido una figura que ha salido ahora durante la pandemia, que era un grupo de enfermeros. No sé si en todos los sitios han sido enfermeros, pero quiero pensar que sí, que se han dedicado o se están dedicando a encontrar
contagios y los posibles vínculos que hay entre familiares o conocidos. Entonces, de alguna manera rastrean, correcto, pero son enfermeros y es competencia de ellos y lo tiene que hacer una enfermera porque es la persona capaz de hacer una valoración social y diagnóstica de un posible contagio. Es que no entiendo que pueda ser competencia de otra persona. Y entonces, mi posición actualmente, que es la que comentaba Luis Miguel, que si estoy haciendo quejas porque les propongo que cada uno que encuentre en una frase, en una noticia, algo que hace referencia a un enfermero, y nosotros como enfermeros tengamos claro que eso es una competencia nuestra, que por favor la palabra que utilicen sea esa, enfermera. Nosotros estamos orgullosísimos de ser enfermeros. No tenemos por qué oír que somos técnicos o que somos ayudantes o que estamos asistiendo. No, somos enfermeros. Y mientras eso todavía lo veamos escrito y no cale en la sociedad, seguimos teniendo el mismo problema de invisibilidad. Yo me ofrezco a hacer las cartas, no hay ningún problema. Pueden ustedes contactar conmigo y allí donde encuentren una noticia que no defina claramente la profesión, cuando todos sabemos que hacen referencia a nosotros, yo me comprometo a hacer la carta y hacer la queja, una queja formal y bien, no hace falta enfadarse, solamente hace falta educar. La gente no sabe qué son los enfermeros, es que no sabe qué hacemos, creen que somos, bueno, pues la parte técnica la ven bastante clara, pero prefieren bajar a la farmacia a preguntar, porque es un momentito. No nos ven como consultores. Y esa es la imagen que yo personalmente creo que tenemos que cambiar. En línea con lo que estaba comentando Sandra, tenemos varios comentarios como que hay que mostrar orgullo profesional, no soy un médico frustrado, no somos médicos frustrados, yo no quise ser médico, ¿Cierto? mi trabajo no lo hacen ellos. Tenemos también que reconocer a los otros enfermeros de forma pública, ¿vale? Y hay un comentario que hace de nuevo África que dice, creo que no nos atrevemos, nos han enseñado a ser humildes ante nuestros logros profesionales. Yo les quiero aquí plantear una pregunta a colación de esta cuestión, porque en las escuelas, en las facultades de enfermería, tradicionalmente se ha enseñado aquello de la humildad del pensamiento y se ha confundido con la humildad personal. Entonces, ¿qué opinan sobre esto? ¿Creen que esto ha tenido repercusión, tiene repercusión sobre la imagen de la enfermera? Creo que las universidades en general, los centros de formación en los que nosotros nos movemos, han abogado mucho por el tema de los valores, quitándole bastante la profesionalidad que tiene nuestra ciencia. Antes ya lo hemos comentado, no todos somos buenas personas. Nosotros somos profesionales que nos hemos formado para poder dar unos cuidados de calidad. Quizá también la palabra cuidar, ser la ciencia del cuidado, nos resta un poco de profesionalidad. Como cuido, pues ya está. Sí, oiga, pero cuido, pero tengo que saber cómo funciona un respirador, tengo que saber, aparte del funcionamiento de la máquina, tengo que saber en qué estado está usted, tengo que saber interpretar una analítica, unos mínimos, tengo que saber interpretar un electro, tengo que saber si usted ahora necesita hacer un cambio de dieta, si es posible que una medicación que está siendo endovenosa pueda pasar a ser medicación intramuscular. Y para eso me he tenido que formar. No voy a entrar en más detalles porque sería aburrido, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y desde luego en la universidad el área de médico-quirúrgica ocupa muchísimos créditos en cualquier tipo de formación, pero tenemos ese tema de valores todavía muy arraigado. Y para esto que digo es tan sencillo como entrar en la página web de cualquier universidad de enfermería, en la que ustedes verán que dentro del perfil profesional que estiman para los alumnos, en algún momento entran valores que tienen más que ver con la caridad que con la profesionalidad. Y aquí quiero hacer un inciso y con esto creo que acabo el discurso y es que cuando se empezaron los aplausos en los primeros momentos del confinamiento, que después duraron mucho tiempo, eso nos hizo muchísimo daño. Nos hizo mucho daño porque
está muy bien que nos agradezcan el trabajo y nosotros estamos orgullosísimos del trabajo que hacemos, pero eso se iba a volver en contra, se veía perfectamente, como así fue después, en el que hubo un momento en el que fuimos culpables de haber sido transmisores de parte del virus. Y sin entrar aquí, no debemos aceptar la caridad. Y desafortunadamente desde la universidad todavía queda ese, es que no sé cómo llamarlo, pero ese deje ahí, eso está presente y latente, que seguimos haciendo esto porque es vocacional. Bueno, yo creo que se trata más de una sensibilidad que de una vocación. Creo que una vocación debemos dejarla para otro tipo de miembros. Tiene mucho que ver con partes religiosas y demás, y ahí sí que no soy una completa desconocida del tema y no puedo entrar en la evolución y historia de la enfermería, pero creo que eso ya no se corresponde con la figura que nosotros somos actualmente y nos cuesta deshacernos de eso. Totalmente de acuerdo, Sandra. Lo que sucede es que eso, yo creo, forma parte del carácter histórico de la profesión, ¿no? Recuerda aquello de Florence Nightingale, ahora que estamos en su año, de que las enfermeras somos mitad monjas, mitad soldados, ¿no? Claro, yo cuando digo esto, cuando les digo esta frase a los chicos y lo comento con ellos, lo discuto, digo, somos mitad monjas, mitad soldados, pero nadie piensa en un templario, por ejemplo. ¿No? Todo el mundo piensa en una monja. Entonces, claro, esa imagen, como tú dices, que es residual, que va quedando ahí, es verdad que nos hace daño, ¿no? Es verdad que nos hace daño y hay que superarla, hay que superarla. La forma de superarla, volvemos otra vez al inicio. La forma de superarla es el día a día, es el trabajo continuo, es la profesionalización. Y claro, añadir como valor de la profesión la profesionalidad. Cambiar el valor angelical, el valor caritativo, por el valor profesional. La empatía es una técnica no instrumental. La empatía no avanzada es una técnica no instrumental. La caridad y la compasión son virtudes. Virtudes religiosas, virtudes personales, pero la empatía se puede aprender, la empatía avanzada se puede aprender, la asertividad se puede aprender, el acompañamiento se puede aprender, y en eso es lo que debemos insistir. Bien, Porque, entonces a colación con esto, para ya no aburrir a la gente, que ya deben estar muertos de oírnos, pero esto se puede arreglar, que estas son las buenas noticias. Y eso es sí, por lo que yo abogo. Nosotros podemos hacer una planificación de nuestra comunicación y de lo que queremos comunicar. Y tenemos que ir con un plan, con unos objetivos, con un final, con una manera. Si somos la ciencia que más planifica, que valora, que planifica, que después evalúa, y si resulta que los resultados no son los adecuados, pues los podemos modificar. Esto sí es como trabajamos con nuestro paciente. Bien, pues si trabajamos así como nuestro paciente, no nos creamos tan exclusivos. Hay otras ciencias que también planifican, ejecutan, evalúan y luego miden los resultados. Una es el marketing. Siento que suene fatal y que a todos les suene como a chino, pero se puede hacer. Y el marketing no es más que una comunicación planificada. Y estamos a tiempo de poderlo hacer, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema para poder resolverlo. Y hasta que el colectivo no entienda o acepte que lo que ve no le gusta y quiere cambiarlo, pues realmente existe la manera de poderlo hacer. Lo cual no quiere decir que lo tenga que hacer cada uno y que además sepa, ¿no? Pero igual que nosotros vamos al médico cuando nos encontramos mal, pues también si vemos algo que no nos gusta tendremos que ir a buscar las herramientas adecuadas. Y eso hay gente ya trabajándolo. Y eso es lo que quería comentar. Bueno, una pregunta para cerrar la mesa, una pregunta a todos los ponentes para cerrar la mesa. De todas las cosas que hemos hablado durante las exposiciones y ahora en este debate, una fórmula mágica, una receta corta en 30 segundos. Licenciado Pagano, ¿qué nos dice? Bueno, sí. Yo creo que acá está muy claro, digamos, y parte de lo que dice Sandra también. Creo que si queremos cambiar, tenemos la posibilidad de hacerlo, está en nuestras manos, ¿sí? Y creo que también el planeamiento estratégico a nivel de marketing, yo soy hombre de marketing también de muchos años, y creo que hoy en día todo el mundo hace marketing, aunque quiera o no, tiene uno marketing.
encima, digamos. Cuando uno vende desde chiquito, cuando le pide el biberón a nuestros padres, ya hace marketing, grita y comunica que quiere algo. Entonces, yo creo que hoy para tener ese cambio hace falta un cambio, ¿sí? Y planificarlo, digamos. Hoy en día hay acciones, hay marketing para lo que se necesite, ¿sí? Y creo que teniendo las intenciones y las ganas, ¿sí? Y el sentido de cambio, hoy se puede lograr. Y creo que están las herramientas para hacerlo, ¿sí? Desde los profesionales de la enfermería hasta profesionales como yo de comunicación y de marketing y de marca personal, creo que hoy están las herramientas para hacerlo. Así que los invito a todos a realizarlo, a salir de la zona de confort y empezar, ¿sí? Y empezar con algo en mente y empezar a desarrollarlo, ¿sí? Y no tener miedo y salir y comunicar y escribir cartas a directores, que también no es fácil eso, hay que exponerse, ¿sí? No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Si uno quiere el cambio, hay que exponerse, hay que salir de la zona de confort. Así que los invito a todos a que realicen ese cambio también. Y que a poco se puede hacer, no hace falta un cambio abrupto. Los cambios muchas veces llevan años, pero el tema es empezar y generar ese cambio. Bien, yo quería decir que debemos tomar conciencia, debemos saber que todo lo que hacemos tiene un impacto y a veces hay cosas que hacemos que están mal, hay imágenes que colgamos nosotros mismos que están mal y debemos tener esa conciencia que antes comentaba el doctor Duarte, que es una conciencia de mínimos. Somos un colectivo muy grande, con mucho impacto y debemos ser conscientes de lo que comunicamos. A partir de ahí el cambio depende de cada uno de nosotros. Sí, yo estando de acuerdo con ustedes, que no puedo discrepar, yo creo que la fórmula pasa por hacer algo cada día. Un paso cada día, al cabo de un mes habremos dado 30 pasos. Entonces, hagamos algo cada día en este sentido. Hagamos algo cada día que transmita una imagen positiva de nuestra profesión. Porque es la forma que tenemos de sembrar. Yo creo que es un enfoque mínimo, es un enfoque relativamente sencillo. Si fuéramos capaces cada uno de nosotros de hacer algo cada día a favor de esa imagen positiva, estoy seguro que en un tiempo relativamente corto seremos capaces de transmitir esa imagen positiva de la profesión. Pues muchas gracias a los tres por su participación en esta mesa, al licenciado Gustavo Pagano, al doctor Gonzalo Duarte, a la máster Sandra Campuzano. Muchas gracias, Luis Miguel, por acompañarnos también en esta mesa redonda. Muchas gracias al público por su apoyo y por sus comentarios que nos han ayudado a finalizar con éxito este debate. Gracias a todos y hasta mañana, que seguimos en el Congreso. Muy bien, muchas gracias, como dice la compañera, muchas gracias a los cuatro por vuestra disposición, pues, por vuestra participación. Ha sido muy interesante y al público, al resto de los compañeros que han asistido, por compartir con nosotros este ratito. Recordarles que mañana empezamos a las 3:30 con la mesa América. No se lo pierdan. Hasta mañana.